Dejo con ustedes al presidente del Consejo para la Transparencia, don Jorge Jaraquemada Roblero. Bien, buenas tardes, muchísimas gracias. Quiero saludar y agradecer en la persona del comandante en jefe del Ejército esta invitación. La verdad es que para mí no es baladí estar acá. No sé si porque soy fruto de una educación muy tradicional o porque a nivel de la anécdota crecí bajo las historias, digamos, de cómo mi tía tatarabuela brindó refugio al Ejército Libertador después del desastre de Cancha Rayada, por allá por 1818. Pero el asunto es que para mí el Ejército es sinónimo de patriotismo. Y eso no me deja indiferente estando precisamente en un salón que rinde homenaje a quien liderara a los héroes del batallón Chacabuco en la batalla de la Concepción, en tal vez la gesta heroica y de entrega más noble y más notable que conozca Chile, o al menos el Ejército. Aunque algunos novelistas con pretensiones de historiadores hoy por hoy intenten deformar esa realidad. Pero vamos a lo nuestro. Chile ha enfrentado en los últimos años diversos escándalos de corrupción, tráfico de influencias y faltas a la probidad que han cubierto con un manto de sospecha la labor del Estado y de sus instituciones y la relación entre el mundo público y el privado. Hoy la demanda de transparencia no es solamente al Estado, sino que a la sociedad en su conjunto. Se trata de uno de los factores que ha aumentado la desconfianza por parte de la ciudadanía respecto de todo tipo de instituciones con la crisis de legitimidad que ello conlleva. El diagnóstico nos parece claro y contundente. Hoy el aumento de la desconfianza ciudadana se ve profundamente influenciado por los escándalos de corrupción. Esta, que peligrosamente se ha ido generalizando en nuestras instituciones y arraigado en la opinión de la ciudadanía, no solo afecta la confianza en estas, sino también la eficiencia de la gestión pública, pues genera distorsiones en la asignación efectiva de los recursos. Lo preocupante es que si esto pasa de ser un hecho aislado o particular a una situación más bien estructural o generalizada, corremos el riesgo de pasar a un punto de no retorno, en donde se naturalice el abuso de poder, la priorización de intereses privados por sobre el bien público, el pago de favores e incluso la captura de autoridades, como hemos visto en el último tiempo, por parte del narcotráfico. Un Estado poco transparente presenta condiciones idóneas para la corrupción y esta es un riesgo real para el desarrollo democrático de nuestros países, con altos costos en el ámbito económico, político y social. La corrupción cuesta y nos cuesta mucho. El Foro Económico Mundial calcula en 2,6 billones de dólares el costo total o el costo global de la corrupción, es decir, un 5% del PIB mundial del año pasado. A nivel nacional, si solo observamos los principales casos de corrupción conocidos por la prensa en los últimos 20 años y los casos investigados por la Contraloría General y el Ministerio Público, contabilizamos más de 380.000 millones de pesos defraudados por distintas instituciones, autoridades o funcionarios. Solo para ejemplificar lo indignante de esta situación, con este monto podrían haberse construido más de 30.000 viviendas sociales, 40 colegios o 4 hospitales de alta complejidad. De la misma forma, la corrupción y prácticas irregulares erosionan sustancialmente la imagen de nuestro país. A nivel internacional, vemos con preocupación como en la última medición sobre percepción de la corrupción que realizó Transparencia Internacional, Chile se ubicó en el lugar 27. Apenas en 4 años hemos descendido 6 puestos y hemos sido tristemente destacados en el sitio web de esa institución como uno de los países que más ha bajado su posicionamiento. Entonces, lo que hasta hace poco era motivo de orgullo y de reputación internacional, hoy día lo es motivo de preocupación y de alerta. Además, la corrupción afecta también profundamente la legitimidad de las instituciones
y de nuestro sistema político. Prueba inequívoca de aquello es que solo un 46% del padrón electoral votó en la última elección presidencial y solo un 36% lo hizo en la última elección municipal. Y casi la mitad de las personas que se abstuvo de participar señaló que no lo hizo debido a los problemas de corrupción y a la desconfianza que esto le sigue. También es importante subrayar cómo la corrupción afecta profundamente la confianza social y abona el surgimiento de una negativa percepción ciudadana. Hoy, de acuerdo a cifras del Barómetro de la Corrupción, un 54% de los chilenos percibe que aumentó la corrupción en el último año y según nuestra encuesta de transparencia 2018 del Consejo, un 79% considera que las instituciones públicas son corruptas y apenas el 23% confía en el sector público. Frente a esto, la ciudadanía no es indiferente y ha manifestado con claridad que esto no es un problema solamente de los gobiernos o de los expertos, por lo que está preocupada por su existencia. Datos recientes señalan que en Chile el 85% de los ciudadanos piensa que la corrupción es un problema grave. Y el Barómetro Global de la Corrupción señala que la corrupción es el quinto tema en que los ciudadanos creen que se debería aplicar un mayor esfuerzo para solucionar. Esta situación no nos debe paralizar. Debemos actuar con fuerza y decisión y debemos hacerlo hoy. Nuestra historia nos ha probado cómo distintos gobiernos han impulsado diferentes agendas de probidad y políticas públicas para enfrentar casos de corrupción, buscando dotar al país de un acuerdo marco normativo y de un sistema sancionatorio que inhiba tanto a las autoridades como funcionarios, como también a los privados, de incurrir en este tipo de irregularidades, malas prácticas o derechamente delitos penados por la ley. Y para esto tenemos hoy por hoy una herramienta que ha dado muestras de su eficacia, la Ley de Transparencia. La transparencia y el derecho de acceso a la información pública son un aporte, han sido un aporte sustancial en la lucha contra la corrupción, pues al facilitar el acceso a la información de los ciudadanos se genera un equilibrio entre esa asimetría evidente que existe entre el Estado y la ciudadanía, posibilitando un mayor control social. Hoy, cada ciudadano es un vigilante y las herramientas de la transparencia hacen más fácil el escrutinio por parte de los medios de comunicación y de la sociedad civil sobre las decisiones públicas y el uso de recursos fiscales. La transparencia otorga credibilidad y legitimidad al sistema democrático, fomenta el interés y la participación de los ciudadanos y, en consecuencia, juega un rol relevante en la moderación y en la contención del poder del Estado. Por esta razón, la transparencia se ha transformado en un pilar fundamental de las democracias modernas y en una ineludible tendencia internacional de los países desarrollados. El derecho de acceso y las leyes de transparencia han surgido con fuerza en las últimas décadas en países en desarrollo, particularmente en nuestra América Latina. Otra prueba de esta tendencia es que actualmente son 70 los estados que han adherido a la iniciativa o a la Alianza de Gobierno Abierto, cada uno formulando planes de acción en los que se comprometen a mejorar y reformar sus gobiernos, cimentando el camino hacia un gobierno cada vez más abierto y transparente. En Chile cumplimos 11 años de la promulgación de la Ley de Transparencia y el cambio cultural que se ha vivido en estos años a mí me parece evidente. La situación en 2019 es completamente distinta a la que existía hace tan solo una década atrás. Hoy tenemos un Estado más abierto y la rendición de cuentas de las autoridades es cada vez más eficaz. Cada solicitud de información que se realiza y que la autoridad está obligada a responder es una expresión de la rendición de cuentas que debe realizar la autoridad. Es un avance para terminar con la opacidad y el secretismo en las actuaciones del Estado. Es naturalizar y hacer expedita la publicidad del quehacer del Estado. Es entregar información necesaria y oportuna para la participación y el escrutinio de los ciudadanos. Es, por tanto, un paso más hacia la disminución de espacios de opacidad, reduciendo la posibilidad concreta de que se cometan actos de corrupción.
La promesa de que la transparencia sería un aporte en la lucha contra la corrupción la observamos día a día en la práctica, pues el derecho a acceso a la información pública se ha transformado en una efectiva herramienta de rendición de cuentas que permite que los ciudadanos no solo conozcan cómo éste funciona, sino que también controlen y exijan a las autoridades y funcionarios públicos una gestión más eficiente y más proba. Hoy, la transparencia es un valor que goza de alta reputación ciudadana y suele ser invocada en muchos discursos. Es valorada, demandada y utilizada. Y tiene efectos concretos. Es valorada. La sociedad está pidiendo transparencia sin importarle si es a un organismo público o a uno privado. Pues la desconfianza cruza ambos mundos. En Chile, el 86% de los ciudadanos considera que la transparencia es necesaria, según nuestra encuesta del Consejo. Además, si en el año 2009 solo el 78% de las personas consideraba que todos tenían derecho a acceder a la información pública, ese porcentaje subió a un 95% el año pasado. Es cada vez más utilizada. A la fecha, tenemos más de 1 millón de solicitudes de acceso a la información. Y si las instituciones no entregan la información, la ciudadanía cada vez está más dispuesta a reclamar y a exigir ese derecho de acceso. Entre el 2017 y el 2018, es decir, solamente en un año, aumentó casi en un 50% el ingreso de casos al Consejo de personas que reclamaban porque no habían visto satisfechas sus solicitudes de información. Y este año 2019, ya a la fecha han ingresado más amparos que todos los que habían ingresado el año anterior. Tiene efectos concretos. La transparencia ha dado muestras de su efectividad y de que la corrupción es mayor y más grave de lo que pensábamos. Yo la verdad he sido siempre escéptico, aparte a propósito de los índices de percepción de corrupción. Yo he creído siempre que no somos ni tanto ni tan poco. O sea, ni los índices eran que nos mostraban mejores hace 10, 15 años atrás, en verdad nos estaban mostrando una realidad concreta. Yo creo que era por la falta de herramientas para percibir esa corrupción, ni creo ahora que tenemos esas herramientas, declaraciones de interés, ley de patrimonio, lobby, en fin, un sinnúmero de estatutos para la integridad pública que nos ayudan a conocer con más rigurosidad cuándo se producen esas irregularidades. No creo que tampoco seamos un país, digamos, en vías de tener una corrupción sistémica, pero obviamente hay una señal de alerta muy potente en este punto. La mayoría atribuye este hecho precisamente a lo que decía, a que existe más transparencia y acceso a la información. Sin duda hay mayores niveles de transparencia, que hoy día colaboran en conocer diversas situaciones reñidas con la probidad. Más de 100 irregularidades, fíjense ustedes, se han identificado en los últimos 10 años por medio del uso de los instrumentos de la ley de transparencia. Es decir, ciudadanos como ustedes o periodistas que han ejercido su derecho a conocer información y a partir de eso se han podido conocer irregularidades. La transparencia mejora la confianza en las instituciones. Los ciudadanos que conocen la ley de transparencia y que ejercen el derecho confían más en los organismos públicos. Y de esto se deriva que para todos los organismos públicos, la transparencia es una buena inversión, porque reditúa en confianza. Además, los ciudadanos son protagonistas de este cambio cultural. El 68% de los chilenos piensa que ellos mismos pueden marcar una diferencia en la lucha de la corrupción. Muy vinculado con lo que dije delante, de que cada ciudadano se siente hoy día un vigilante. Las instituciones del sector defensa no han estado ajenas a esta situación. Por un lado, hemos conocido casos de irregularidades y faltas a la probidad que las han afectado, y por el otro, son instituciones a las que se le demanda crecientemente una mayor transparencia. La falta de esta y la ausencia de controles probablemente han permitido casos graves de corrupción y dilapidación de recursos públicos
en estas instituciones que, insisto, me parecen indispensables para la República y para el resguardo de la seguridad de nuestro país. En estos lamentables casos es justamente la falta de transparencia y sus consecuencias lo que ha mermado el correcto funcionamiento de las instituciones. A su vez, las instituciones han sido objeto de una creciente demanda de transparencia. Desde el año 2013 a la fecha, las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y la Subsecretaría de Defensa han recibido más de 2.500 solicitudes de acceso a la información a través del portal de transparencia del Estado, las que, además, aumentaron un 30% en el último año. Asimismo, los amparos que se presentan ante el Consejo de personas insatisfechas aumentaron prácticamente en la mitad, o en un 46%, entre el año pasado y este. Y este año ya se viene superando esa cifra. Esta demanda de mayor transparencia no solo se expresa en estas cifras, sino que ha tenido consecuencias relevantes, como en el caso de la solicitud de las actas de las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, en donde la decisión del Consejo para la Transparencia, paréntesis, resguardando debidamente la información que afectaba a materias de defensa nacional vinculadas al ingreso y salida de tropas, como también a las deliberaciones relativas a decisiones de política exterior, contribuyó, a mi juicio, a transparentar información de evidente interés público e histórico, decisión que además fue confirmada por la Corte Suprema. O como la solicitud de acceso que permitió finalmente, y tras un reclamo por denegación de información, que se conociera el contenido de la Ley Reservada del Cobre, la que desde el año 2016 ya no tiene esta naturaleza. Pues bien, tenemos pruebas entonces de que nuestro país sabe enfrentar crisis y transformarlas en oportunidades. Ha sucedido el 2004, el año 93, el 2006, el 2015, con diferentes agendas de probidad. El contexto actual nos obliga a actuar con decisión, con reformas sustantivas y profundas, que aseguren la rendición de cuentas de las autoridades como una norma y no como un simple enunciado, que hagan de la opacidad o del secretismo una mala práctica, desterrada de nuestro ámbito público, de la opacidad una zona indeseable y de la transparencia una bandera contra la corrupción. Ante la crisis de confianza y a la deslegitimación que se produce por esa vía de las instituciones, la lucha contra la corrupción es un desafío de todos los actores que algo tienen que ver al respecto. Por eso nos parece crucial seguir impulsando agendas de probidad y de políticas públicas para enfrentar estos casos, dotar a nuestra institucionalidad de un adecuado marco normativo y de un sistema sancionatorio que inhiba tanto a las autoridades como a los privados de incurrir en irregularidades, malas prácticas o corrupción. Reforzar la coordinación interinstitucional de todos los poderes públicos y organismos vinculados al control y a la prevención o promoción de la transparencia y de la integridad, para estructurar planes que apunten a elevar los estándares. Trabajar colaborativamente con la sociedad civil, los medios de comunicación y la ciudadanía en general para construir mecanismos que sean más efectivos en la rendición de cuentas y que posibiliten el control social. Sintonizar con la sensibilidad y demandas ciudadanas, de modo de ejercer una función pública proba y que esté siempre al servicio de las personas. Para lograr todo ello, nos parece fundamental ampliar los límites de la ley, mover el cerco regulatorio. Es cierto que nuestros marcos normativos podrían hacernos quedar contentos con la resolución de los reclamos de las personas que han solicitado información a un organismo público y que no quedaron conformes. Pero creo que no estamos llamados solo a eso. Debemos conocer los temas difíciles a la luz pública. Debemos poner esos temas a la luz pública. Debemos coordinarnos con otros organismos que tienen funciones directas en la investigación y fiscalización de la corrupción. Por eso, el Consejo, luego de 10 años de vigencia de la Ley de Transparencia, ha hecho un cambio
en nuestras definiciones institucionales, en nuestra misión y visión, haciéndonos cargo de este desafío. Y recientemente hemos convocado a las máximas autoridades del país a suscribir un gran acuerdo nacional sobre integridad pública y anticorrupción. Creemos que hacemos un aporte sustantivo para elevar al máximo los estándares en estas materias con un fuerte enfoque preventivo. Esta propuesta, muy sucintamente, propuso 43 medidas en 8 ámbitos. La gran mayoría de ellos ha sido acogida, felizmente, por el Ejecutivo o se encuentra en discusión legislativa. Lo primero es un sistema único de transparencia para todos los órganos del Estado, con procedimientos uniformes y con sanciones lo suficientemente disuasivas para prevenir y castigar las conductas que comprometen la integridad pública. Una institucionalidad de control y de fiscalización robusta, fortaleciendo precisamente a la Contraloría General de una manera tal que se pueda hacer cargo de las muchas atribuciones que en el último tiempo se le han ido entregando, pero que a mi juicio no han aparejado de los recursos humanos y financieros para desarrollarlos. Un caso simplemente, la ley del lobby la obliga a revisar. Yo pregunto, ¿ustedes creen que los 146.000 viajes que aparecen en el portal del lobby, en Infolobby, son fiscalizados? O más bien dicho, que la Contraloría tiene capacidad para fiscalizar ese tipo de cuestiones, más allá de la mera declaración de las autoridades. Creo yo que es un acto más bien de confianza que hacemos todos respecto de lo que allí aparece, es verídico. Pero hay una imposibilidad de contrarrestar eso con la realidad. Segundo área, los conflictos de interés. Prevenir estos conflictos es un pilar central de la confianza pública en el Estado. Si bien las agendas en la materia han reportado avances relevantes e importantes propuestas de perfeccionamiento, permanecen pendientes muchos temas. Por ejemplo, algo que se mencionó delante y que ha sido recogido por la agenda de integridad en materia de defensa, los periodos de enfriamiento, la llamada puerta giratoria o como se le quiera denominar, pero ¿es solamente en el ámbito de defensa donde tiene que aplicarse eso? ¿Qué pasa con las obras públicas, con las grandes licitaciones, con las compras? Hoy día nosotros tenemos una prohibición de que un órgano fiscalizador vaya durante 6 meses al órgano fiscalizado. ¿Pero qué pasa al revés? Es decir, ¿el gerente de un ISAPRE puede ser superintendente de ISAPRE al día siguiente? Bueno, creo que ya no existe la superintendencia de ISAPRE, pero en fin, póngalo con el ámbito bancario o lo que sea. Nuestro Congreso, no sé si algún congresista asistió hoy día, el Congreso tiene una norma en su ley orgánica constitucional que señala que ningún parlamentario puede promover o votar en asuntos en que tenga interés directo o lo tengan sus parientes más cercanos. Yo en esto veo un déficit incluso de la prensa, muy pródiga, digamos, a investigar y meter el dedo en la llaga en temas que causan mucho escándalo. Pero yo veo a diario, porque tengo que estar, digamos, en el Parlamento, cómo hay algunos parlamentarios que, a mi juicio, tienen evidente conflicto de interés y participan, promueven y votan temas en los cuales, y no me refiero al primo en 4º grado, sino que a veces la cónyuge o parientes muy directos tienen interés. ¿Y qué pasa acá? No hay sanción. ¿Por qué no hay sanción? Porque la ley no la establece. Y porque finalmente están enfrentados al juicio entre pares. Y entre güeyes parece que no hay con nada. Reformas al sector justicia. Las agendas han presentado pocas propuestas específicamente diseñadas para prevenir la corrupción en este ámbito. Recientemente, a propósito precisamente de un escándalo en una región cercana, la Corte Suprema o su presidente ha anunciado un cúmulo de medidas en esta materia. Se reciben obviamente con optimismo, pero urge aunar una política común entre los distintos órganos del Estado que los ponga a un mismo nivel. Bueno, aquí venía el tema con el cual me fui por las ramas, el Congreso. Más transparencia en el Congreso.
El Poder Legislativo requiere de más altos estándares en probidad y control de conflictos de interés. No solamente por lo que acabo de decir. Piensen ustedes que hoy día los parlamentarios no tienen dedicación exclusiva. Los parlamentarios no pueden recibir remuneraciones fiscales adicionales a su dieta, pero sí pueden recibir remuneraciones privadas. Y en los últimos años conocimos varios casos de parlamentarios que, presidiendo una comisión, recibían un pago por una asesoría a la industria o a una empresa de la industria precisamente en cuya comisión servían. Entonces, creo que hay espacios relevantes donde avanzar. Algo que se ha mencionado, las compras, licitaciones y las concesiones. Creo que el sistema de compras públicas, si bien ha sido un notable avance y modernización del Estado de las últimas décadas, requiere hoy día una serie de ajustes que fortalezcan los controles para avanzar, digamos, en que la licitación sea la norma general y no la excepción. Y por último, los municipios, no por último en realidad, los municipios y gobiernos regionales. Una de las grandes asignaturas pendientes, se ha anunciado un proyecto, estamos a puertas de una gran reforma en gobiernos regionales y resulta que aquí muchos alcaldes se enojaron conmigo porque yo dije hace un tiempo atrás, tal vez de manera no matizada, digamos, que el ámbito municipal era un nicho de irregularidades muy relevante. Yo diría que tal vez es el sector que está más expuesto porque es el que tiene menos fortaleza institucional, el que tiene más atribuciones discrecionales, el que tiene, en fin, una serie de circunstancias que los hacen más permeables a los fenómenos de corrupción. Las empresas públicas. Las empresas públicas están en un estatuto privilegiado. Tienen un estatuto de transparencia activa acotadísimo, menor al de cualquier otro organismo público y por razones que en su momento se discutieron de competitividad y qué sé yo, pero yo creo que 10, 11 años después estamos en un momento de dar un salto cualitativo en este ámbito. Y finalmente, el ámbito de defensa. Quiero destacar algunas medidas e iniciativas de probidad y de transparencia referidas precisamente a las Fuerzas Armadas y a la defensa. Algunas de estas están siendo impulsadas precisamente por el Ministerio y en otras he intervenido presentando algunas propuestas. Como Consejo para la Transparencia nosotros también hemos querido participar, aunque no nos hayan llamado, al hacerlo, digamos, proponiendo algunas modificaciones tendientes a perfeccionar la normativa que se encuentra en discusión parlamentaria. Eso es una broma, en realidad nos consideran mucho. Primero, el proyecto de ley sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados, que regula precisamente la forma de rendir cuenta de estos gastos, unifica criterios y elimina los pisos mínimos existentes en las leyes orgánicas constitucionales respectivas. Esto nos parece un temazo que hay que abordar. Y ojo, no solamente en el sector defensa, no solamente en el sector defensa. Hoy día, si bien, claro, si comparamos los últimos 30 años, este tema se ha acotado mucho más y qué sé yo, pero yo creo que hay espacios en los cuales uno puede entrar a discutir, como por ejemplo el tema de la Cancillería, digamos, de cómo se usan los gastos reservados, en fin, y que pueden ser interesantes. Sobre esto, el Consejo propuso a los legisladores que dentro de los 30 días anteriores a la presentación del proyecto de ley de presupuesto por parte del Gobierno, los subsecretarios del Interior, de Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Fronteras y de Límites, la Agencia Nacional de Inteligencia y las Fuerzas Armadas concurran a la Comisión Mixta de Presupuesto para que en sesión secreta puedan rendir cuenta del detalle de estos gastos. Así también hemos propuesto sancionar al que violare, como contrapartida, los deberes de guardar secreto de la información o antecedentes obtenidos, ¿no es cierto?, de manera bastante draconiana. Un segundo tema, la modificación del Código de Justicia Militar y de la Ley de Transparencia para aplicar a las Fuerzas Armadas normas de transparencia y publicidad en donde, entre otras cosas, se promueve modificar el famoso artículo 436 del Código de Justicia Militar que define cuáles son los documentos secretos o los ámbitos de secretos y se puedan establecer
causales de reserva relativas a resguardando ciertamente la seguridad nacional, pero con un procedimiento especial que haga más viable, digamos, conciliar la transparencia con esta norma que a mí me parece un poco añeja. Quisiera destacar también las propuestas de modificación efectuadas por el Ministerio respecto a los viajes al extranjero, medida que busca actualizar los procedimientos existentes a través de modificaciones en la normativa y adaptar las instrucciones a las exigencias de los nuevos tiempos, unificando criterios en todas las ramas castrenses sobre esta materia. Hoy día, muchachos, se los quiero decir, no estamos llamados solamente a lo legal, ni siquiera a la ética, a lo que es ético. Estamos llamados incluso a lo estético. Y por eso, hoy día, respuestas o excusas que eran viables tal vez hace algún tiempo, hoy son inaceptables. En opinión del Consejo, el tema es de suma relevancia por cuanto los viajes al extranjero suponen un alto volumen de gasto fiscal que por sí solo amerita su escrutinio público. La información relativa a gastos en viáticos, pasajes, capacitaciones, seguros, reembolsos, gastos a rendir, entre otros de relevancia, se encuentre disponible, permitirá precaver mediante el control público el mal uso de los recursos y promover un nivel de transparencia y de acceso de la información a la ciudadanía en este ámbito. Como sabemos, o como podemos suponer, si esto hubiera sido así antes, tal vez no habríamos conocido las durísimas evidencias del mal manejo de estos recursos con el consiguiente desprestigio que injustamente, a mi juicio, el Ejército ha tenido que sufrir. Es por ello que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas se encuentran, creo yo, en un proceso de mejorar estos estándares que me parece loable. Es un hecho que se debe destacar y fomentar como ejemplo, incluso para otros servicios públicos. Yo creo que en muchos temas ustedes hoy día, con las propuestas, me refiero a Defensa y a las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, están siendo una especie de punta de lanza. En virtud de todos los temas planteados y a la constante necesidad de las propias instituciones públicas y privadas de avanzar permanentemente hacia mayores estándares de transparencia, rendición de cuentas y probidad, que respondan a las necesidades de una ciudadanía cada vez más exigente o cada vez más intolerante con estos fenómenos, el Consejo continúa trabajando con el espíritu articulador de acuerdos que creemos nos ha inspirado como institución, pues entendemos que hoy la sociedad chilena está exigiendo estándares de ética y de transparencia muchísimo más altos y para ello se requiere un compromiso y una convicción mayor en todas las instituciones y sectores para arribar a los más altos estándares en esta materia y lograr así niveles superiores a lo que los pisos mínimos legales nos exigen. Agradezco nuevamente esta invitación, comandante en jefe, y como ya lo hemos mencionado en múltiples oportunidades, el Consejo se encuentra en disposición de las necesidades de modernización, apertura, divulgación, transparencia y probidad de las instituciones de nuestra República. Por lo que nuevamente extiendo la invitación a trabajar de manera conjunta en alcanzar estos objetivos que nos parecen tan necesarios para devolver la confianza ciudadana al sector defensa y con ello contribuir a la profundización de la democracia en nuestro país. Muchas gracias.